Dicen que el Amazonas es el pulmón del mundo. Más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados de selva, la mayoría inexplorada, sin mapas, sin ley y sin tiempo. En los últimos 20 años, más de 60 exploradores, ambientalistas y periodistas han desaparecido sin dejar rastro. Algunos de ellos culpan al crimen organizado, otros a la misma selva. Pero los más antiguos, los que viven ahí desde hace muchas generaciones, hace muchos años, hablan de otra cosa. Figuras que caminan entre los árboles sin dejar huella, luces en la noche que no provienen precisamente del cielo, zumbidos extraños, silencios también y muchas otras cosas más. Si bien es verdad que el Amazonas tiene un sinfín de leyendas o historias fantásticas, lo cual lo hace sumamente interesante, y la tendencia por querer descubrir estos secretos ocultos en la vasta vegetación ha apasionado a miles de personas durante el transcurso de los años. Por eso me gustaría mucho que arrancáramos este video con un personaje que fue consumido por su sed de aventura. Pero antes de contarte de qué personaje estoy hablando, hay que entrar un poco en contexto. ¿Por qué el Amazonas llega a ser tan interesante? Y para esto vamos a empezar hablando de algo muy interesante, que es el manuscrito 512. Quizá muchos de ustedes ya sepan de qué les voy a hablar, pero para los que no, quédense y pongan mucha atención, porque de verdad esta historia es muy interesante, y sobre todo cómo se conecta con este personaje del cual les voy a estar hablando más adelante. Bueno, el manuscrito 512 es uno de los documentos más enigmáticos y fascinantes que se ha descubierto en Brasil. Recordemos que el Amazonas comprende varias partes. Y este manuscrito del año 1753, imagínense ustedes qué tantos años hace y que todavía al día de hoy estamos hablando de eso. Pues bueno, ha intrigado a muchos historiadores y arqueólogos, también exploradores, durante más de 2 siglos. Lo que empezó como una simple crónica escrita por un viajero portugués en la época colonial, pues ha terminado siendo el epicentro de numerosas historias y teorías sobre ciudades perdidas, los secretos del Amazonas y obviamente sobre lo desconocido. Pero, ¿qué realmente es el manuscrito 512? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Simplemente tal vez puede llegar a ser un testimonio de las aventuras de un hombre en el Amazonas, o tal vez es algo mucho más profundo que desafía nuestra comprensión de la historia. Este manuscrito fue encontrado dentro del Archivo Nacional de Brasil en el año 1950, pero su historia se remonta al siglo XIII. Fue escrito por el explorador portugués José de Ávila. Durante su viaje por el Amazonas, Ávila documentó un encuentro con una ciudad desconocida que llamaba la Ciudad de los Dioses. Según sus palabras, la ciudad estaba rodeada de selva, rodeada por agujeros en el tiempo, y quiero que se queden con esta información porque ahorita más adelante vamos a hablar de todo esto. Y es que en este manuscrito Ávila relata cómo, tras perderse en la espesa jungla del Amazonas, llegaron a un lugar donde las leyes del tiempo y de la naturaleza parecían simplemente alterarse y no ser las mismas. Mencionaba ver grandes columnas de piedra cubiertas de musgo, estructuras aparentemente avanzadas a la época y pueblos que hablaban lenguas desconocidas. También describe enormes figuras de piedra, algunas con formas humanas y algunas otras con rostros de animales. La parte más intrigante del manuscrito 512 sin duda es la descripción de esta ciudad perdida. Y es que José de Ávila no solamente la describe, sino que parece haber entendido algo mucho más grande sobre ella. Y es que no era simplemente una ciudad abandonada para él, era una civilización anterior a cualquier otra conocida. Y según su relato, esta ciudad estaba protegida por fuerzas misteriosas, algo intangible que la había ocultado a los ojos del mundo durante muchos años. Lo que llama la atención es el término agujeros en el tiempo, que ahorita les decía que era muy importante que se quedaran con eso, pues es que este término aparece repentinamente en el manuscrito. Desgraciadamente, José no da más detalles tan claros sobre qué significaba este concepto,
pero algunos sugieren que podría haber estado hablando de un fenómeno de distorsión temporal o de una brecha en la percepción de la realidad. Y otras personas más escépticas, que ustedes saben que hay un montón de esos en este tipo de historias, consideran que simplemente era una metáfora de la pérdida de orientación en la selva, pues tan gigante. Y es que a lo largo de estas páginas, Ávila se mostró preocupado por el hecho de que su expedición no había sido la primera en llegar ahí. Había otras huellas, signos antiguos de habitantes y exploradores que al parecer habían sucumbido al misterio de la ciudad y que nunca más regresaron. El manuscrito fue escrito durante la época de colonización y de la exploración intensa, cuando las potencias europeas competían por los recursos de Sudamérica. Y obviamente la fascinación por el Amazonas estaba en su apogeo. Todo mundo quería venir hasta estos lados del mundo a saber qué era lo que ocurría y qué secretos guardaba. Muchos buscaban ciudades perdidas, tesoros, civilizaciones antiguas que pudieran ser la clave para la expansión de sus imperios. Y bajo todo este contexto, el documento de Ávila adquiere un matiz aún más misterioso. Sin embargo, el descubrimiento del manuscrito no generó una respuesta inmediata como se pudieran estar imaginando. De hecho, el texto fue ignorado por muchos años. Las palabras de Ávila sobre una ciudad en medio del corazón del Amazonas fueron vistos como una fantasía más, como un cuento, una exageración, un sueño de un explorador perdido en la selva. Y obviamente este manuscrito da puerta a otras historias de ciudades perdidas, como por ejemplo la ciudad de Zeta, la cual mencionó Percival Fawcett. Y aquí la verdadera pregunta ¿es posible que la ciudad de la que hablaba realmente existiera, oculta tal vez en la espesura del Amazonas? Hoy en día, el manuscrito 512 sigue siendo un objeto de debate y especulación. ¿Era tal vez José de Ávila un visionario o un simple testigo de las maravillas del Amazonas que no todo el mundo tenemos acceso a ver? O tal vez simplemente era un hombre atrapado en una dimensión desconocida. Y fíjense que lo curioso de todo este caso es que las exploraciones contemporáneas al Amazonas han tratado de localizar la ciudad que se menciona en este manuscrito, pero la vasta extensión de la selva sigue siendo un desafío que pues es casi insuperable. Es que imagínense, 5.5 millones de kilómetros de selva. ¿Cuántas ciudades, cuántos vestigios no habrá? Pero creo que en un capítulo lo dije, o sea, es muy imposible que se explore en su totalidad y que se conozcan todos los secretos que hay. Pero la clave tal vez no radica solamente en la geografía o en la arqueología. Quizá el manuscrito 512 no sea solo un mapa, sino tal vez puede llegar a ser una advertencia sobre lo que podría estar oculto en la profundidad de la selva, algo que la naturaleza misma ha decidido proteger por el paso del tiempo. En todo caso, el texto sigue vivo en el imaginario colectivo, por eso estamos hablando de él el día de hoy. Tal vez solamente fueron aventuras de un hombre con sed de descubrimiento de nuevas civilizaciones, o a lo mejor simplemente era una persona que le encantaba escribir ficción. No lo sabremos nunca, pero lo que sí es que el manuscrito sí es sumamente interesante. Y el personaje del que les estaba hablando ahorita es Percival Harrison Fawcett. ¿Y quién fue este personaje? ¿Por qué es tan importante? Vamos hilando las cosas. Primero el manuscrito 512, ahora vamos con la historia de Percival. Pues este hombre nació en el año de 1867 en Inglaterra. Su familia tenía tendencia por la aventura y también por el esoterismo. Su padre era miembro de una sociedad geográfica y también era un aficionado al ocultismo. Desde muy joven, Percy, para los compas, desarrolló un amor por lo desconocido, las culturas perdidas y la exploración de tierras remotas y todo este tipo de cosas. ¿Qué fue de Percy? Aparte de que tenía todo este sentimiento de querer descubrir y querer explorar y querer todo esto, primero fue militar y topógrafo, algo que tal vez pues no es tan interesante para muchos. Después de varios años trabajó para el ejército británico en Sri Lanka, pero no fue hasta el 1906 cuando fue aceptado en la sociedad de la cual formaba parte su padre. Y aquí fue cuando su destino cambió por completo, porque Percy fue enviado a Sudáfrica para trazar mapas de territorios inexplorados entre Bolivia, Brasil y Perú. Ahí, en la inmensidad del Amazonas, Percy encontró su pasión
y tal vez algo más. Durante sus viajes, Percy comenzó a escuchar leyendas indígenas sobre una ciudad antigua escondida en la selva, hecha de piedra con estructuras grandes y una arquitectura desconocida. Por aquí les voy a estar dejando unas fotos para que vayamos entrando más en esta historia, porque de verdad me lo estoy imaginando y espero que encuentren las imágenes para poder visualizar esto junto con ustedes. Pero obviamente en aquel tiempo este tipo de afirmaciones o de pensamientos solamente le servían a Percy para que lo criticaran. Obviamente lo tomaron por un loco. Pero Percy encontró fragmentos de documentos coloniales portugueses. ¿Y cuáles creen que fueron estos fragmentos? Pues obviamente el manuscrito 512. Y ya como ahorita vimos, este documento hablaba de una civilización avanzada en el interior del Brasil con columnas, templos y hasta inscripciones que no parecían a nada conocido. Percy rápidamente echó a volar su imaginación y llegó a la conclusión de que él le llamaría a esta ciudad perdida la ciudad Z. Percy creía que Z era una civilización precolombina anterior a los incas y que esto podría cambiar todo lo que se sabía sobre la historia de Sudamérica. Y todavía más, pensaba que ahí podría encontrarse la clave de la conexión perdida entre culturas antiguas, o incluso teorías un poco más locas como la Atlántida. Para el año de 1906 y 1920, Percy realizó 7 expediciones al Amazonas. A diferencia de otros exploradores europeos, respetaba a las tribus locales. No iba con armas, ni con una actitud de conquista, ni a sobajar a las personas que residían ahí. Por este tipo de acciones, Percy logró sobrevivir a estas zonas de donde otros pues simplemente no salían. Durante estos viajes descubrió cosas extrañas, como por ejemplo ríos desconocidos, criaturas misteriosas. En aquel entonces se consideraba misterioso a una anaconda gigante de más de 20 metros que juró haber visto. Actualmente sí se sabe que existen anacondas gigantes, pero como les digo, hace muchos años, en la época de Percy, esto fue tomado como un disparate. La comunidad de biología de aquel entonces simplemente lo tachaban de loco porque era algo que todavía no se había probado y que ellos pensaban que era pues simplemente imposible. También dentro de las otras cosas habían tribus que parecían haber tenido contacto con culturas más antiguas. Y todo esto lo iba anotando en sus diarios. Para continuar esa historia nos tenemos que ir hasta el año 1925, donde Percy organizó la expedición más ambiciosa al Amazonas. Partió desde Brasil hacia el este del río Xingu, una región inexplorada y bastante peligrosa. También en esta expedición iba acompañado de su hijo Jack, de tan solo 21 años, y un amigo de su hijo. Percy rechazó llevar un grupo más grande porque lo que quería evitar era precisamente conflictos con las tribus y pues también quería pasar desapercibido. Curiosamente, su último mensaje enviado fue: no se preocupen si no volvemos a tiempo, es parte del plan. Y después de esto desaparecieron por completo. Tras su desaparición, el mundo entró en un frenesí, como era casi obvio que iba a pasar, y empezaron las teorías. ¿Acaso habría fallecido a manos de una tribu hostil? ¿Acaso se perdieron y fallecieron de hambre? O tal vez encontraron la ciudad Z y decidieron quedarse. En este tiempo se organizaron más de 100 expediciones para buscarlo y muchas de ellas fracasaron. Algunas de hecho terminaron en tragedia. La selva parecía no querer revelar dónde estaba Percy, ni tampoco su hijo, ni el amigo de su hijo. Y es así como empezaron a surgir testimonios extraños. En los años 30, un explorador aseguró haber visto a un hombre blanco mayor viviendo en una tribu como chamán. Algunos nativos hablaban de el inglés de los ojos tristes que vivía entre ellos. Otros decían haber encontrado una ciudad perdida, pero que se le prohibió salir. Incluso su familia creyó que Percy todavía seguía con vida décadas después.
tal vez en algún lugar remoto oculto en la selva. Pero ¿y si la ciudad Z sí era real? Décadas más tarde hubo algunos descubrimientos arqueológicos bastante interesantes, como una red de ciudades perdidas en lo alto del Xingu. Revelaron que Percy pudo haber tenido razón. Si existieron civilizaciones avanzadas en el corazón del Amazonas, con caminos, puentes, estructuras que desafiaban la narrativa colonial. Hoy en día, muchos arqueólogos creen que Percy estaba cerca, muy cerca de estos descubrimientos, por los vestigios que se han encontrado a lo largo de los años. Y obviamente este relato, esta historia, inspiró muchas novelas como El Mundo Perdido, La Ciudad Perdida de Z, entre otras cosas. Lo que sí es verdad es que su cuerpo desgraciadamente pues nunca fue encontrado, ni tampoco su diario final, ni la ciudad de Z. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que la ciudad de Z tiene como una conexión con El Dorado, que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen más o menos esta historia. En los años posteriores a la época de la conquista, los mitos hablaban sobre El Dorado. Fueron tomando una forma diferente, sobre todo en el contexto de las expediciones europeas hacia el mismo Amazonas. Cada vez esta versión de la ciudad del Dorado se iba como deformando un poco. Y aquí es donde entra Percival y su teoría de la ciudad Z. Lo que sí era una realidad es que Percy no estaba buscando oro. Lo que a él realmente le fascinaba era la idea de que pudiera existir vestigios de una civilización más avanzada que existió tal vez mucho antes de los incas y tal vez mucho más antes de los mayas. En el escrito 512, el explorador portugués también habla de una ciudad misteriosa oculta en la profundidad del Amazonas. No solamente era un refugio de riquezas materiales, sino que también un lugar de conocimiento perdido. Y obviamente la conexión entre El Dorado y la ciudad Z simplemente nos deja en evidencia de cómo nos gustaría que existiera algo más en la historia, que hubiera cosas ocultas, que hubieran secretos que todavía ni siquiera comprendemos. Pero si bien todas estas historias del manuscrito 512, de Percival, de la ciudad Z, las expediciones fallidas, las personas que se pierden, las tribus, los animales, todo esto, hay algo muy interesante dentro de este vasto territorio que es el Amazonas. Y estoy hablando de las zonas prohibidas. Hay algunas zonas que simplemente no se recomienda visitar, hay otras que simplemente no se pueden. En esta ocasión les traigo algunas de ellas y por qué son prohibidas. Para empezar fuerte esto de las zonas prohibidas, vámonos hasta un lugar que lleva por nombre la Isla de los Muertos. Y este lugar está localizado en el río Amazonas, cerca de la ciudad de Belém, en Brasil. En el vasto río del Amazonas hay una isla donde el tiempo parece simplemente haberse detenido. La Isla de los Muertos está envuelta en una atmósfera espesa, como si la propia selva estuviera protegiendo su existencia. Las leyendas cuentan muchas cosas, pero cuentan principalmente que esta isla fue utilizada en tiempos coloniales para aislar a los enfermos de lepra. Estos hombres y mujeres fueron abandonados en esta isla, condenados a vivir sus últimos días sin compañía alguna, sin esperanza, obviamente apartados de toda la sociedad. Pero hoy en día, las voces que se escuchan en la isla parecen resonar desde un tiempo lejano, como si las almas de esos pobres enfermos todavía estuvieran atrapadas en ese lugar. En una de las historias más comunes, fíjense que había un grupo de pescadores que solían pasar cerca de la isla. Relatan que una noche escucharon llantos suaves que parecían provenir de los mismos árboles. Inicialmente pensaron que se trataba de algún animal herido en la jungla, pero a medida que el sonido se iba intensificando, comenzó a tomar forma de susurros humanos. Cuando empezaron a escuchar más, se dieron cuenta que estaban llamándole por sus nombres. Obviamente los pescadores, aterrados, decidieron acercarse con cautela al centro de la isla, pero la densa niebla que se levantó de repente les impidió avanzar más. En ese instante, uno de los pescadores vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Cuando se acercaron finalmente, todo se desvaneció en el aire.
dejando un horrible silencio detrás. Esa misma noche todos sufrieron pesadillas como si estuvieran siendo observados, y aunque nunca pudieron explicarlo, siempre sentían que algo había en esa isla. Pero hay otra zona que también me llama mucho la atención, y es la zona roja del Amazonas. Esta zona está localizada entre las fronteras de Brasil y Perú. Y la zona roja del Amazonas es una de las más peligrosas también de la selva, porque no solamente estamos hablando de grupos guerrilleros y del narcotráfico, sino que también se dice que hay presencias, y presencias extrañas. Hay muchos relatos que hablan de fenómenos inexplicables que ocurren en este rincón del mundo. Lo curioso es que este lugar, la zona roja, es donde pasan muchos incidentes relacionados a las personas que se dedican al tráfico ilegal de árboles, por ejemplo, de la tala de árboles. También hay personas que se dedican a el transporte de las sustancias ilícitas. Entonces es una zona donde hay mucha energía negativa moviéndose constantemente. Pero fíjense, dentro de todos los relatos que hay, porque hay muchas personas que han visto no solamente estas actividades que les menciono, no solamente han visto narcos y también no solamente han visto criaturas. Hay muchas personas que relatan haber hasta tenido contacto con este tipo de seres humanoides, se podría decir. Ahorita lo vamos a desglosar un poco más. La historia de un explorador solitario de nombre Marcos, quien después de recibir una misión o una tarea para investigar la flora local, se adentró a esta región. A medida que se iba internando más en la jungla, comenzó a sentir una pesadez inexplicable en el aire, como si cambiara un poco la atmósfera del mismo. Marcos cuenta que mientras se iba adentrando empezaba a sentirse observado, y cuando buscaba entre medio de los árboles que era lo que lo podría hacer sentir así, a lo mejor era un animal o vayan ustedes a saber qué, pues no encontraba nada. Y una noche, mientras descansaba en su casa de campaña, escuchó pasos cerca de su campamento. Pensando que era algún animal, se armó de valor y salió a investigar. Pero lo que relata es que entre los árboles vio figuras humanas desvaneciéndose entre las mismas ramas, sombras que se movían a velocidades impresionantes, desapareciendo antes de que pudieran hacer aunque sea un sonido. Su primera reacción obviamente pensó que pudieran haber sido un grupo de guerrilleros o de esas personas que se dedican a las cosas ilícitas, pero algo en su interior le decía que no era así. Esas figuras no eran de carne y hueso, parecían sombras fugaces como fantasmas. Y es que esta misma noche también se estaba preparando para abandonar el campamento, y cuando esto estaba ocurriendo vio una luz flotante a través de los árboles. Era una especie de orbe brillante que se deslizaba entre la vegetación, pero sin hacer ningún sonido. Y aunque estaba muerto de miedo, Marcos decidió seguirla, moviéndose cautelosamente. Pero cuando llegó al lugar donde esta luz había estado, se encontró con un gran árbol marcado con símbolos extraños. La luz simplemente desapareció y en su lugar apareció un rostro, pero en la corteza del árbol. Aunque trató de alejarse rápidamente, el rostro lo miró fijamente, como si le estuviera pidiendo que no se fuera. Obviamente después de esto salió disparado corriendo, tomó sus cosas y se fue. Y esto es algo que nunca ha podido olvidar según lo que relata. Otra zona importante de mencionar es la isla de los Caguajiba, y esta está localizada en la reserva Caguajiba en Brasil. Y es que este lugar tiene una esencia muy especial porque parece que los misterios se esconden en cada rincón del lugar. En las historias que han circulado entre los pocos que han tenido el coraje de aventurarse cerca de estos territorios, de los pueblos que no son contactados, se menciona a menudo la presencia de entidades invisibles que parecen guiar o obstruir el paso de las personas visitantes. Y es que hay una historia de un misionero de nombre Ricardo que intentó entrar en contacto con los Caguajiba para, obviamente ofrecerles ayuda. A pesar de que el gobierno había emitido una estricta prohibición de entrar a su territorio, Ricardo, obviamente convencido de que estas personas también necesitaban ayuda, cruzó las fronteras. Mientras se iba adentrando a la jungla, algo comenzó a suceder. Sentía que algo lo estaba siguiendo.
una presencia invisible que lo observaba, pero no podía ver nada más a su alrededor. A medida que iba avanzando, se dio cuenta de que algunos árboles parecían moverse sutilmente, como si se reacomodaran para bloquear el camino. A pesar de que la brújula pues sí estaba funcionando perfectamente, el camino que tomaba parecía llevarlo en círculos, ¿saben? Como si la misma naturaleza empezara a hacer que diera vueltas en el mismo lugar sin que pudiera encontrar la salida. Y en ese momento todo el silencio de la misma selva pues simplemente lo aterró. Le dio muchísimo miedo porque se supo totalmente solo. Durante estas misiones hubo una noche, mientras estaba acampando bajo un árbol muy grande. Dice que un susurro muy suave lo despertó. Miró hacia alrededor, pero no había nada. Solamente estaba la selva. Sin embargo, en su mente escuchó claramente como una voz susurrando su nombre, igual que en la historia anterior. Decidió abandonar la zona al amanecer, obviamente, pero su brújula ya no marcaba el norte correctamente. Era como si algo la hubiera descompuesto. Y es en ese punto donde Ricardo ya se encontraba totalmente perdido, sin saber cómo había llegado tan lejos. Los pueblos cercanos le dijeron que después de esa zona los espíritus ancestros indígenas aún protegen el territorio y aquellos que intentan invadirlo a menudo quedan atrapados en un laberinto pues que simplemente es invisible, como si la misma selva se los tragara. A pesar de que las zonas prohibidas también tienen sus historias, algo que envuelve y fascina también muchísimo, no solamente a los exploradores, sino a nosotros que somos los simples mortales del otro lado de la pantalla de internet, son las criaturas. Y es que se sabe que el Amazonas tiene una extensión grandísima de territorio y muchos tipos de animales. Algunos tal vez ni siquiera sabemos cómo son, hay otros que son populares por avistamientos, hay otros que ya están registrados en catálogos biológicos, pero hay otros tipos de criaturas que para mí son muy interesantes, que son los críptidos. Y es que los críptidos del Amazonas pueden ser hasta leyendas y lo que ustedes quieran, pero por algo existen, ¿no creen? Para este punto les voy a estar poniendo algunas fotografías de los posibles críptidos para que podamos entender un poco más su descripción. Primero está el Maricoxis. En lo más profundo de la selva amazónica existe supuestamente una criatura que ha sido temida y venerada por generaciones en los pueblos indígenas. Este críptido, cuya existencia ha sido confirmada solo a través de relatos orales, que era lo que les estaba contando ahorita, es descrito como una entidad mística que habita en las áreas más remotas y menos exploradas de la selva, una región conocida por su misterio y la naturaleza obviamente implacable. El Maricoxis es a menudo descrito como un ser de gran tamaño, una fuerza sobrenatural y una apariencia que mezcla características de animales con facciones humanas. Y es que hay algunas versiones de esta leyenda donde se le describe con un cuerpo grande como si fuera un felino y unos ojos que emiten una luz extraña en la oscuridad de la selva. Otras versiones sugieren que es una especie de un ser con una complexión robusta y capaz de desplazarse a una velocidad sorprendente entre los árboles. Las leyendas obviamente varían, pero todas coinciden en una característica, que el Maricoxis es un guardián de la selva, una entidad protectora que simplemente está defendiendo su territorio. Y a pesar de que estas leyendas vienen hace muchos años, hay exploradores y científicos que han tenido el valor de adentrarse en estas tierras y también han reportado encuentros o avistamientos que sugieren que la criatura pudiera ser algo más que un simple mito. Uno de los testimonios más notorios proviene de José Díaz, un biólogo ecuatoriano que en el 2005 fue parte de una expedición que intentaba catalogar la biodiversidad del Parque Nacional Yasuni, una de las zonas más protegidas y más biodiversas en esta región. Según este relato, Díaz cuenta cómo durante en las noches de su expedición, el equipo empezó a escuchar ruidos extraños provenientes de la selva. Al principio pensaron que se trataba de un animal común, pero conforme los ruidos se fueron intensificando, notaron una presencia extraña en el ambiente. José describió como una sombra gigante se movió rápidamente entre los árboles. La forma era difusa, pero lo que más le sorprendió fueron los ojos brillantes
que se reflejaban a la luz de la linterna. Él se sintió observado, como si eso estuviera siguiéndolos a través de la oscuridad. En su testimonio, José menciona que su equipo comenzó a sentir una extraña presión en el aire, algo que nunca antes habían experimentado en la selva. Recordemos que eran un grupo de biólogos y era básicamente su hábitat natural. Tras este encuentro, desgraciadamente no pudieron encontrar rastros de un supuesto animal o del ser que habían visto. El Maricoxis, según ellos, podría haber sido el responsable de esa presencia que se sintió tan intensa. Muchos de los relatos aseguran que incluso cuando la criatura no es visible, su presencia pues sí se siente, como si la selva misma reaccionara ante su cercanía. Y es que en el año 2017 un grupo de científicos de la Universidad de Ecuador reportaron un incidente en el que mientras estaban tomando agua escucharon un rugido bajo y profundo que pues resonó en toda la selva. El sonido no parecía provenir de ningún animal conocido. Esto hizo que el equipo se sintiera incómodo, obviamente, y decidió abandonar la zona. Para muchos, este rugido estaba relacionado con la presencia del Maricoxis. Otro de los relatos más recientes es que esta criatura aparece en las zonas que son brutalmente deforestadas, como si tratara de proteger su territorio. Pero de entre todas estas criaturas que existen supuestamente en el Amazonas, hay otra que también es muy interesante, y es el mapinguari. El mapinguari usualmente es descrito como un animal grande de pelaje rojizo o negro que se asemeja como a un oso gigante, pero con características extrañas. Su cuerpo está cubierto como por una piel gruesa y escamosa, lo que le otorga un aspecto todavía más inquietante. Se cree que esta criatura tiene un ojo en el centro del abdomen, lo cual le da una capacidad de visión pues única. En algunas versiones de esta leyenda se dice que el ojo tiene la capacidad de ver a través de los árboles y la vegetación, lo que le permite detectar a sus presas con facilidad. Pero lo más escalofriante de la leyenda del mapinguari no es esto, es su grito ensordecedor, el que se dice que puede paralizar de miedo a cualquier humano que lo escuche. El sonido que emite es tan, pero tan fuerte que parece provenir de lo más profundo de la jungla, y muchos que supuestamente han estado cerca de él describen una sensación de terror profunda. A lo largo de los años, diferentes testimonios sobre encuentros cercanos con el mapinguari pues obviamente han surgido, principalmente provenientes de exploradores, misioneros y pueblos indígenas. Muchos de estos relatos coinciden en algunos detalles clave, como la presencia de un ser gigante, un terrible grito y una sensación de que la misma selva reacciona ante su presencia. Pero estos dos críptidos solo son por mencionar los más populares, y aunque el Amazonas es una zona inmensa, también existen relatos de avistamientos de otro tipo de criaturas, de esas que apenas con la imaginación podemos darles una forma. Fíjense que navegando por la red me encontré un relato de una ex voluntaria de una ONG que vivió algo muy similar con el suceso que ya he mencionado en otras ocasiones anteriores. Pero vamos primero a la historia y al final vamos a sacar conclusiones. Y este relato decía lo siguiente. Mi nombre es Clara Ruiz, soy voluntaria ambientalista y hace unos 2 años trabajaba con una ONG internacional enfocada en la protección de los pueblos indígenas al norte del Amazonas brasileño. En junio del 2023 nos llegó una solicitud urgente desde una comunidad a días de distancia, la cual estaba cerca del Valle del Javiri. Había reportes de tala ilegal y la organización quería verificar esta situación. Me ofrecí como apoyo logístico. Lo que no sabía es que el guía que contrataron estaba tomando una ruta alternativa, porque la habitual estaba cerrada por este tipo de conflictos. Entramos a lo que algunos locales llamaban, en medio de bromas y todo esto, la zona roja. En esa zona no había cobertura, no había señal, ni mapas digitales que funcionaran. El guía se perdió. Lo admitió con mucho nerviosismo y casi al anochecer, por lo cual decidimos acampar. Éramos 3, el guía, el fotógrafo y yo. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. No era el típico silencio de la selva, sino uno más antinatural.
sin insectos, sin ranas, sin monos, solamente el viento, como si algo nos estuviera observando y todo a su alrededor eligiera callar. A eso de las 2:14 de la mañana me despertó un zumbido agudo, como si fuera un mosquito, pero más grave y constante. Me levanté, salí de la tienda con mi linterna y vi al fotógrafo Ernesto mirando fijamente entre los árboles. Tenía los ojos abiertos de par en par y murmuraba algo como: no parpadees, no parpadees. Seguí su mirada y entre los árboles había algo. No era un animal, tampoco era humano. Vi 3 figuras delgadas, altas, de movimientos lentos, como si estuvieran flotando. Pero no tenían un rostro definido, pero reflejaban la luz de forma extraña, como si fuera piel de algo metal, pero líquido. Se movían sin hacer ruido, no caminaban, se deslizaban. Cuando apunté la linterna hacia ellas, simplemente desaparecieron. Pero el zumbido continuó más fuerte y más fuerte dentro de mi cabeza. Esa noche fue eterna. El guía vomitó, Ernesto no habló más y yo obviamente no dormí. En un momento juré que había visto una de esas figuras sentada al borde del campamento, observándonos. No sentí miedo, sino más bien algo que no puedo describir. Algo me decía que no éramos más que invasores en un terreno donde nunca debimos estar. Al amanecer, el silencio se rompió de golpe, como si la selva se hubiera reiniciado. Los pájaros, grillos, todo volvió. Caminamos sin hablar como por unas 9 horas, hasta que dimos con una pequeña comunidad ribereña. Obviamente nadie nos creyó. La ONG retiró todo su personal del área al poco tiempo. Dijeron que era por motivos de seguridad, pero yo sé que no fue por humanos armados. En cuanto al fotógrafo, Ernesto nunca quiso volver a tomar fotos en esa área. Y el guía, desgraciadamente, falleció 2 meses después a causa de un infarto. Yo todavía sueño con ese zumbido. Este testimonio de Clara me recuerda bastante a una noticia que me encontré justamente el año pasado, mientras realizaba una de mis investigaciones. Y es que en algunas áreas del Amazonas no todo es tan bonito y tan fantástico como tal vez lo pudiéramos imaginar. Desgraciadamente existen muchos grupos delictivos que se dedican a diferentes cosas, como por ejemplo ahorita les mencionaba la tala de árboles, la recolección de personas, por decirlo de otra manera, entre otras muchas cosas más. Y es que en esta noticia se hablaba de que en una comunidad del Amazonas literalmente había entrado en pánico colectivo porque afirmaban que estaban siendo atacados por algo que llamaban pelacaras, que en la actualidad un pelacara se puede relacionar con una persona que forma parte de estos grupos delictivos, pero según las personas mayores de estas comunidades, los pelacaras son otra cosa. Supuestamente son criaturas humanoides que usualmente miden entre 1,90 a 2,30 metros de alto. Son delgadas, tienen ojos rojos de color vibrante, pero lo más curioso es que no caminan, sino que flotan entre la espesa selva. Estas criaturas se dice que no atacan a las personas como tal, ya que en la antigüedad se convivía en santa paz con ellos, pero de un tiempo para acá, algunos de los habitantes tuvieron desacuerdos con estas criaturas, lo que llevó pues obviamente a que su cordialidad simplemente terminara. Desde entonces se teme que ataquen al menor descuido. Volviendo un poco a lo que decía esta noticia, la histeria colectiva era causada porque una niña de esta comunidad había sido atacada por una de estas criaturas, que le había dado un mordisco en el cuello. Al final de esta nota se aclara que el incidente ocurrido con esta niña no se trataba nada más que de grupos delictivos y que los miembros de la comunidad probablemente estuvieran confundiendo drones con criaturas extraterrestres.
Evidentemente esta noticia causó muchísima indignación y en ese momento los testimonios comenzaron a brotar, donde algunos de ellos ya habían tenido encuentros con estos seres. Otros cuentan que han visto naves en claros que se encuentran en medio de la selva. Como en otros casos, la versión oficial fue que la menor fue agredida por un maderero ilegal. El Amazonas, sin dudarlo, es un lugar lleno de historias que se mezclan con la ficción y con la verdad. Y obviamente, pues que llaman a la aventura. Hay muchos que afirman que existen lugares dentro de todo este territorio que son portales dimensionales, que sería la causa de por qué existen estas criaturas de otras dimensiones. También se dice que estas anomalías son las responsables de los extraños sucesos y que todo el Amazonas simplemente sería una de las anomalías más grandes que tenemos en la Tierra. Es un lugar que nunca vamos a conocer todos los secretos que nos guarda. Si a ustedes les gusta este tipo de video, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su likecito, comentar y ya saben todo lo que tienen que hacer. También les voy a estar dejando en mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. Y quiero que me cuenten en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre este lugar, estas leyendas, estos críptidos. ¿Piensan que tal vez el Amazonas sí es una anomalía, sí puede haber portales en el tiempo, por eso se ven criaturas tan extrañas de vez en cuando? ¿Qué piensan ustedes? Recuerde que también ya está activa la opción de los miembros del canal por si quieres apoyar a este bonito proyecto que crezca más y más y algún día poder ir al Amazonas. Para aquellos que son amantes de Conexión Desconocida, ya vamos a estar muy cerca de estrenar el primer capítulo. Estoy muy emocionada por eso esténse muy atentos a cuando salga en preestreno para que vayan a dejar su likecito. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.